Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Esta semana platicaré con César Galicia, psicólogo, sexólogo, creador de contenido sobre educación sexual y psicoemocional basada en la ciencia y en la empatía. Conocí a César hace algunos meses cuando me invitó a presentar su libro De eso no se habla en la Feria del Libro de León, pero en realidad siento que lo conozco desde mucho antes porque su contenido me ha ayudado a replantear mi relación con mi sexualidad, mi cuerpo y mis emociones. Así que sin importar si eres su más grande fan o si este es tu primer contacto con él, estoy seguro de que esta plática te va a enseñar cosas nuevas sobre tus relaciones, tus deseos y la forma en que la cultura influye en todo esto. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Pues empecemos, César. Estoy muy contento de que estés acá, de volvernos a ver. Estaba cuando estaba trabajando como en el guión para esto. Pensaba, eres sexólogo, eres creador de contenido, tienes un podcast que me encanta y que creo que le encanta a mucha gente. Si tuvieras que imprimir una tarjeta de presentación como en el pasado, ¿qué diría? ¿Cómo te describirías tú? Promotor de la conducta sexual impía. Órale, Sí, wow. es un comentario cuando en las primeras cosas que llegué a hacer en internet, que fue un canal que se llamaba Sexplaining, de educación sexual, fue un comentario que me dejaron alguna vez. Como en el segundo o tercer video, un señor así llegó a decirme de que promotor de la conducta sexual limpia y me encantó. Entonces, eso sería. De esas veces que los haters terminan dándote Tu como identidad, tu... ajá. Ah, como la medallita que te cuelgas, ¿no? Ujú. Sí, 100%. Y justo algo que decía en la introducción es que nos conocimos porque presenté tu libro en la Feria del Libro de León, lo cual fue muy bonito y fue un honor para mí. Y algo que fue muy incómodo, no sé si te acuerdas, que llegó una señora, como Mm. en un asunto como súper confrontativo. Y eso, antes de empezar a preguntarte más como sobre temas como más específicos, tenía la curiosidad de si la gente hoy en día, en el siglo XXI, en el 2024, sigue teniendo esa actitud hacia tu trabajo. O sea, justo, siguen viéndote como promotor de la conducta sexual limpia. Ujú. No realmente, porque mi trabajo creo que ya está ubicado, o sea, sí y no. En lo cotidiano no, porque creo que lo que hago ya está ubicado como en cierto nicho, digamos, o sea, ya tiene una audiencia que lo recibe bien. Entonces, ese tipo de comentarios o ese tipo de interacciones como la que tuvimos con esa señora, que como contexto, pues fue una señora que empezó a hablar, ya ni me acuerdo, pero hablaba algo de educación sexual infantil, como que los niños no deberían de tener educación sexual, y luego había un señor ahí que no venía con ella y que resultó que tenía una hija y él como que le hizo segunda, ¿no? Y pues fue como muy chistoso porque pusieron a León o sea, representando León lo que yo esperaba de León, eso estuvo muy bien, pero pero creo que ya no sucede tanto, en realidad, como quizás en algún momento sucedió. A veces, cuando hago cierto, también algunas plataformas, por ejemplo, yo no uso tanto TikTok, pero cuando llego a usar TikTok y se llega a hacer, comillas, no quiero decir viral, porque, o sea, pero bueno, un contenido como que se comparte mucho y rompe esta primera audiencia, entonces sí llega a esta gente, ¿no? Pero Claro. creo que ya no es tan común, al menos en mi caso, yo creo que es más común en el caso de otras personas. Sí, o sea, creo que hay muchos factores, ¿no? De que cuando el contenido incomoda por otras razones, no solo por la sexualidad, sino quizás, no sé, cuerpos gordos o hablar de, aparte de sexualidad, de discapacidad o así, creo que Ujú. entran otros factores y el odio se puede intensificar lamentablemente. Pero sí, fue una experiencia chistosa. Pero vamos a regresarnos. Ahorita hablabas de Sexplaining. Yo te conocí con ese canal hace mucho tiempo. Me ¿A poco? gustaba muchísimo. Órale, gracias. Sí, sí, es que los contenidos como extensos a mí me Ajá. funcionan mucho más. Ujú. Luego es muy difícil hacer que esos contenidos peguen en el internet, pero Eh, de que me funcionan, me funciona. Pero vamos a irnos antes de Sexplaining aún, porque yo tengo una hipótesis. Tenemos una conocida en común y tú tienes algún
como alguna relación con la educación religiosa. ¿Estudiaste en escuelas religiosas? Sí, estudié en una escuela católica toda la vida. Y Ok. además fui relativamente cercano a lo católico en varios momentos de mi vida. Yo también. Y no sé si ubiques como esta cosa que se dice en el internet, ¿no? De que los que estudiamos en instituciones religiosas luego tomamos caminos, pues quizás opuestos, ¿no? Como a lo que se nos enseña en esos espacios. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dirías que de alguna forma moldeó el haber estudiado en una escuela católica la persona que eres? Sí, no, a ver, definitivamente, en muchos sentidos, claro que lo hizo. Eh, en, en el sentido de lo que hago, en realidad creo que más que escuela católica, fue familia católica. Y desde muy niño, yo como que me, comillas, rebelé como contra muchas de las imposiciones católicas que habían en mi familia porque no me hacen sentido, porque me aburrían, porque no me hacían enojar, por lo que sea, desde muy niño, desde muy, o sea, como te estoy hablando desde los 6 7 años, un par de días me corrieron de catecismo, ¿no? Y ni siquiera porque fuera de que, Satanás, o sea, solo como que por hacer preguntas, ¿no? Así, Ok. así de extremo fue como que en ese momento. Em, y para cuando yo tenía como no, como 13 años, más o menos como 13 o 14 años, por el contexto de dónde estudiaba y lo que estaba pasando en mi vida, etcétera, me tocó como conocer y formar parte como de mucha banda, ¿no? Mucha gente, como que pues estaba viviendo cosas como relativas a em, pandillas, a consumo de drogas, a embarazo adolescente, o sea, como que muy de frente. Y esas cosas, como que de alguna manera como que, ¿cómo decirlo? Me hicieron como revelarme más, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y para cuando ya tenía como 15 años, yo ya sabía una certeza que tengo hasta el día de hoy, que no profeso ninguna religión, ¿no? Que no creo en el Dios católico, que no quiero que ninguna imposición moral de ninguna fe, de ningún tipo dicte mi vida, que, o sea, como que ya tenía esas intuiciones, se han ido obviamente refinando con el paso de los años, ¿no? Pero desde ese entonces ya tenía esas intuiciones. Entonces sí o sea, me influyó, pero creo que más que la educación católica en la escuela fue como una cosa más de casa. Ok, como del contexto católico del que muchas personas crecemos Sí, rodeadas, ¿no? sí, sí, sí. Y, y tú que estás muy cercano como al tema de la educación sexual, lo ejerces, pues, dirías que esta religiosidad mexicana es un factor importante en la ignorancia que todavía existe sobre la sexualidad. Completamente. Sí, totalmente, ¿no? No, con lo que voy a decir, no quiero hacer creer que si no tuviéramos religión católica o religión en general como tan fuerte en el país, como que las cosas necesariamente serían mejores, porque se sabe por varios lados que esto no necesariamente es así, pero en el contexto mexicano sí creo que la Iglesia Católica ha sido una de las principales fuerzas políticas que se ha encargado activamente de intentar suprimir todo lo que tiene que ver con la noción de sexualidad libre de las personas, ¿no? La educación sexual, el acceso a la sexualidad libre, en algún momento el acceso a anticonceptivos, en algún momento y todavía el matrimonio igualitario, en este momento todavía de la historia el acceso a la interrupción del embarazo, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con una sexualidad libre, a la Iglesia Católica como institución, pues, le encanta intentar suprimirlo, le encanta aplastarlo y le encanta ideologizar en su contra, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en este país es, o sea, como la herencia que nos queda de esto que decimos como a veces coloquialmente culpa católica, ¿no? Y que permea en muchas personas independientemente si somos católicos o no, pero bueno, ahí está porque es la cultura en la que crecimos. Sí creo que influye en que tengamos mucha dificultad de acceder a una sexualidad libre, a una sexualidad gozosa, o por lo menos una sexualidad informada, ¿no? Claro, y estamos muy acostumbrados, creo yo, como a hablar de los activismos de
las personas LGBT son activistas, las feministas son activistas, pero de cierta manera en esto que describes, pues la misma Iglesia Católica ha hecho activismo en contra de la educación sexual, ¿no? O sea, tal cual cabildea, tal cual hace presencia para evitar que estas cosas sucedan. Eso tiene Ujú. repercusiones sobre nuestras vidas, como muy claramente, ¿no? Sí, totalmente. Justo en ese contexto en el que crecimos, ¿no? ¿Cómo aprendiste tú sobre sexo? O sea, ¿cómo fue tu experiencia aprendiéndolo? Uy, esa es una gran pregunta también. Creo que la educación que recibí, o sea, voy a marcar como yo supondría tres o cuatro etapas, ¿no? Como que en mi niñez hasta principios de la adolescencia, creo que la educación que recibí fue muy estándar, ¿no? No mucha educación sexual, la que hubo tenía ciertos mitos, etcétera. Pero mis papás creo que intentaron hacer un esfuerzo de darme con sus mejores posibilidades, que pues eran limitadas no necesariamente por su culpa, sino porque pues era lo que tenían, ¿no? Como una educación sexual buena, ¿no? O al menos que se pudiera hablar del tema. O sea, yo no crecí con la sensación de que era algo prohibido en la casa. Sí crecí con la sensación de que era algo vergonzoso, que era algo raro, que era, o sea, no lo hablé, más que supongo cuando era muy niño, pero no crecí al menos con el miedo de esto no se toca necesariamente, ¿no? En algunos momentos, ya hay como algunos detalles que, bueno. Luego creo que esto que te digo de cuando estaba en la secundaria que me enfrenté, como me empecé a enfrentar a situaciones como un poco más como extremas, digamos, pues, o sea, yo tenía compañeros que estaban teniendo sexo cuando tenía yo 13 años, ¿no? Que era algo que ya empezaba a pasar, ¿no? Y pasaba como algo sí raro y había slut shaming y era un secreto a voces, pero sucedía, ¿no? O sea, como que sucedía, y además sucedía de que no tan raro, o sea, no era una cosa como súper extraña en mi contexto, ¿no? Yo tardé un poco más en tener sexo porque en ese momento yo usaba lentes y estaba todo flaco y ya todo nervioso y así, pues no iba a tener demasiada oportunidad por mucho que tuviera ganas, ¿no? Pero pero vaya, y luego yo creo que en la universidad fue cuando como que decidí ser sexólogo y empecé a clavarme como ya como en estudios más formales y profundos de esto, y fue como y en experiencias también como más diversas, y fue como el momento en donde ya empecé como a aprender realmente de qué era la sexualidad, ¿no? O a empezar un caminito como para poder entenderla mejor. Y de todo este camino, como estas fases que describes ahorita, ¿qué te hubiera gustado que fuera diferente de cómo aprendiste sobre Ujú. sexualidad? Mm, Creo que me hubiera gustado crecer sin tanta, sin este vínculo tan fuerte de que mi identidad y mi valor como persona estaba de algún modo ligado a, al sexo que tenía, ¿no? A la cantidad de sexo que tenía, a si estaba teniendo o no sexo, a si duraba mucho o no en la cama, a si ligaba o no con muchas personas, a si esas personas eran atractivas hegemónicamente o no, a si el tamaño de mi pene, a si todas estas cosas, ¿no? O sea, creo que me hubiera gustado como eso, ¿no? Como porque como también idea sobre la monogamia, ¿no? Yo ahora soy no monógamo desde hace muchos años y he trabajado muchas cosas al respecto, pero pues que sí siendo un niño como que súper monógamo, obviamente, ¿no? Pues, fueron cosas que me hicieron mucho daño en algún momento, entonces como creo eso, ¿no? Como no haber tenido esta cosa de mi identidad, sobre todo en temas de género, tan vinculada a la sexualidad como un poder, ¿no? Eso me hubiera gustado bastante. Y es interesante porque es difícil, aún siendo una persona adulta, como desligarte de eso, ¿no? Incluso pienso Mm, en yo como como un hombre que normalmente se relaciona con otros hombres.
existe esta misma cosa que de la secundaria, de la prepa, como de lo que dices, ¿no? De casi que el body count, ¿no? De que con cuántas personas has estado, qué tipo de personas, eso me parece súper interesante lo que decías, como de que sean hegemónicamente atractivas o no, como si te fueras sumando puntos. Es muy cabrón como eso pareciera no desaparecer en ningún momento de la vida, ¿no? A menos que hagas un esfuerzo consciente por desaprenderlo. Sí, sí, e incluso si haces un esfuerzo consciente por aprenderlo, hay cosas que siguen ahí, ¿no? O sea, y que probablemente no se van a ir, ¿no? O sea, pero sí es como, yo creo que lo que sí se puede hacer es justo trabajar en esto, ¿no? En que tu identidad no tenga tanto vínculo con esto, ¿no? Como que no se sienta que si te vienes muy rápido un día, no se sienta como que ese es un fracaso para tu persona, ¿no? Como que tú eres un ser humano fracasado y un amante fracasado y nadie te va a querer y todo el mundo te va a rechazar. Y que si por algo alguien te rechaza un día, no se siente como que te están rechazando a ti como ser humano en tu totalidad, ¿no? Como, o sea, ese tipo o que si una persona no te hizo caso y empezó a andar con alguien y esta persona tú percibes que es más guapa, más alta, tiene más dinero, más no sé qué, pues tampoco sea una gran crisis, ¿no? O sea, porque creo que de esa crisis que viene emocional es como el core emocional, el núcleo emocional, que está ligado a muchas experiencias de violencia que cometemos o tendemos a cometer los hombres, ¿no? En lo sexual, independientemente de nuestra orientación sexual, como lo dices, ¿no? O sea, creo que esto es un fenómeno que obviamente, pues en medida de que la orientación y la identidad como que en realidad van súper de la mano y tienen procesos como muy, muy particulares, ¿no? Pero creo que es algo que tiene mucho que ver con el género, ¿no? Esta violencia, esta respuesta violenta que surge ante la frustración sexual por no cumplir determinados estándares que son imposibles, ¿no? Claro, y es que es interesante porque luego los hombres reclamamos o sí exigimos como que se nos sea tomados en cuenta en las conversaciones sobre el género, pero rara vez tocamos las cosas que sí nos involucran directamente, ¿no? Está mucho este reclamo de, ay, pues ¿por qué no me incluyen los feminismos? Y luego están estas otras cosas de, bueno, ¿por qué no hacernos cargo de las cosas que sí nos están afectando negativamente, ¿no? Que sí nos vulneran o nos violentan de alguna forma. Y creo que en el aspecto sexual, los hombres somos muy violentados, no por las mujeres, sino por nosotros mismos y las expectativas que nos ponemos, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y la palabra que usas de violentados me parece además muy atinada. O sea, creo que es eso, creo que todas estas, o sea, porque no solo es expectativas, ¿no? Son experiencias que yo no sé si a ti te haya tocado vivir alguna del estilo y si no, ojalá que no, pero si no, probablemente viste, ¿no? Yo definitivamente como un hombre heterosexual vi muchas de ese estilo y viví otras como pues asociadas, ¿no? O sea, como experiencias de violencia que porque no te ves muy masculino, ¿no? Que porque pareces niña, que porque esto, ¿no? O sea, y violencia que se vive de parte de los padres, y violencia que se vive de parte de los padres, y violencia, o sea, la masculinidad es una cosa, la masculinidad vamos a llamarla tradicional, tóxica, ¿no? Patriarcal, es una cosa bien fea porque lo que hace es que es como una guerra constante contra otros hombres, ¿no? Ujú, Entonces ujú. tienes que estar demostrando todo el tiempo contra otros hombres que tú ubicas una escala más alta en la jerarquía, en una jerarquía que no existe, en una jerarquía que a nadie tendría que importarle, en una jerarquía que además es ridícula, pero es todo el tiempo esta sensación de tengo que estar compitiendo, tengo que estar compitiendo, tengo que estar compitiendo, tengo que estar compitiendo, y tengo que estar compitiendo para ganarme el favor sexual de las personas a las que me quiero ganar, que además la disminuyo a algo y entonces ahí también se reproducen violencias, o sea, sí es como un ciclo bien grande y como bien señalas, creo que es de las cosas que justo nos toca hacernos cargo individual y colectivamente a nosotros, ¿no? Que además, bien curioso, porque mucho de esto que hablo, a ver, son mujeres feministas las que lo han descrito y las que lo han explorado y las que lo han, ¿no? Pero al final del día, o sea, y eso a mí se me hace un ejemplo muy bonito de que, bueno, en realidad no estamos como tan fuera de la discusión, en realidad no es como que, o sea,
pero al final del día quien le toca hacer la chamba, pues es a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita me decías que si me había tocado vivirlo, no tengo mi celular a la mano, pero si abriera en este momento Grindr, por ejemplo, ¿no? Justo estaría lleno de estos mensajes que rechazan y violentan lo femenino. Esto que decías, de pareces niña, ¿no? Cada 3 4 perfiles en Grindr, que es esta red de ligue gay para quien no lo sepa, tienen estos mensajes como de no obvias, ¿no? O discretos, por favor, etcétera. Y es esta como reforzar un modelo de masculinidad aún en comunidades que hipotéticamente pues no están dentro de ese modelo de masculinidad, pero es tan Ujú, fuerte que se replica, ¿no? ujú. Sí, sí, completamente, ¿no? Justo tengo una amiga que apenas me decía que sale con hombres, es una persona con pene, eso es relevante, pues, o sea, y para el ejemplo, y sale, siempre ha sido como, o sea, siempre se ha relacionado con morras románticamente, pero sexualmente sobre todo con hombres, ¿no? Y él es bottom, ¿no? O sea, lo que le gusta es que lo penetren. Y me decía, él y ella excusa ambos pronombres, y me decía que le cuesta mucho trabajo, o que una de las razones por las cuales de repente duda de tener una relación con un hombre o no, es porque me dice, es que en el momento en el que yo tengo experiencia de ser bottom, ¿no? Me empiezan a querer dar órdenes, me empiezan a querer, o sea, empiezan a querer como ellos son los que deciden todo, ¿no? De repente mi voz vale menos, de repente, o sea, y como pues no me gusta relacionarme así, ¿no? No me siento cómodo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como una cosa que creo que pasa mucho, o sea, la minimización del, de quién es sujeto, diagonal, objeto de deseo de los Sí, hombres. Es sí. como, Y es que por eso me parecía importante hablar de cómo aprendemos sobre el sexo, ¿no? Porque ahí definitivamente están los productos culturales que consumimos. Sí, la pornografía, como una de las cosas principales, creo que nos educan en la sexualidad, a quienes en algún momento la consumimos, pero también el resto de la cultura, ¿no? Las canciones que escuchamos, que a mucha gente le gusta como echarle la culpa al reggaetón, pero que en realidad la música ha hablado de sexo, la música popular ha hablado de sexo desde siempre, ¿no? Y siempre ha tenido estos, como estos modelos de masculinidad tradicional, etcétera. Las películas que vemos, ¿no? Y aprendemos justo estas relaciones desiguales de poder, donde hay un elemento femenino dominado, siempre a través de la cultura, ¿no? ujú. Sí, 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 a través de la cultura en todas sus expresiones, o sea, de cine, de música, pero también de cómo vemos que tratan a nuestras madres en nuestras casas, ¿no? De cómo vemos que las dinámicas en las que jugan, los juegos que nos enseñan a jugar cuando somos niños, ¿no? O sea, sí, es en todos lados. Sí, y aquí hay un elemento que me parece interesante hablar contigo porque creo que muchas de las personas que conocemos tu trabajo lo conocemos por el internet, ¿no? Nos desenvolvemos profesionalmente digo tú y como yo, también fuera del internet, pero el internet ha sido un espacio para darnos a conocer, ¿no? Ujú, Y definitivamente los espacios digitales han cambiado la manera en que nos relacionamos. ¿Crees ujú. que la parte sexual es más complicada desde que vivimos tanto en espacios digitales? No, 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 no. Yo creo que hay cosas, o sea, yo no creo que sea más o menos complicada, más bien creo que ha solucionado muchas cosas y al mismo tiempo ha creado nuevas complejidades, ¿no? Em, ha solucionado muchas cosas como por ejemplo Grindr, ¿no? O sea, si un hombre gay ya no tiene que tener, ya no es tan complicado para él en una sociedad homofóbica encontrar a alguien con quien tener un encuentro sexual, ¿no? Lo tiene en una app y en cuestión de minutos puede ponerse de acuerdo para ver a alguien, ¿no? Y lo mismo Tinder y lo mismo Bumble, pero bueno, digo Grindr porque lo mencionaste ahorita, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues hay nuevos códigos, ¿no? Hay
nuevas formas que sí lo hacen como complicado, ¿no? O sea, cosas de cómo la gente se comunica, si usa emojis o no, cuestiones de gosteo, cuestiones de si estamos en una relación, te subo o no, te comparto o no, que, o sea, es como cosas de ese estilo, o sea, pero no me parece que sea algo más complejo, no me parece que más bien eh, la cultura y la forma en la que vivimos siempre es compleja, ¿no? O sea, chance yo como un hombre heterosexual en una relación súper tradicional, igual ya no se preocupa tanto por tener a su compañera, a su mujer, caminando del cierto lado de la banqueta, pero sí de si la tiene o no en su foto de perfil, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, como van cambiando estas cosas, pues. Sí, los códigos se han ido transformando y la manera en que nos relacionamos. Sí, tienes razón, o sea, porque tiendo a pensar que se ha complejizado de muchas formas, pero sí es cierto, de otras se ha hecho mucho más fácil. Justo ayer escuchaba un podcast con un Peter Staley, creo se llama, que estuvo en los activismos contra el VIH en los 90, Ujú. que decía, ¿no? Como el código que teníamos era nos quedábamos viendo y a diferencia de los hombres heterosexuales no quitábamos la mirada inmediatamente, la dejábamos un par de segundos más. Y decía como, Ujú. qué complejo, cómo no equivocarse con esos códigos? A diferencia de ahora que Claro. abres Grindr en el gimnasio y automáticamente hay 6 7 mensajes esperando de manera casi inmediata, ¿no? Claro, justo, ¿no? Ahí está, eso es un gran ejemplo. Sí, y es una manera en que se facilita. Algo te sigo en Twitter, jamás lo llamaré X, me resisto. Y algo que sí creo, o sea, que te admiro mucho porque aparte es bien difícil navegar como estos terrenos del discurso. Es que creo que hay muchos creadores de contenido sobre sexualidad y también nos pasa a los creadores de contenido LGBT que caemos ante toda tendencia que suena a progre. O sea, por ejemplo, algo que yo he notado y que a mí me preocupa, pero a lo mejor estoy siendo alarmista, es que ciertos discursos progresistas se están cargando a una especie de nuevo puritanismo o de nuevo Ujú. conservadurismo. ¿Lo Sí, has visto? ¿Lo sí, compartes? ¿Sí? sí, eso que dices es real y además está comenzando a ser documentado, ¿no? O sea, Ok. y es bien peligroso, es bien peligroso, pero sí, o sea, sí creo que hay cierto espectro del progresismo que, como bien lo señalas, tiene cierta... Están tomando eso como el lenguaje de lo woke para buscar censurar expresiones culturales, relacionales, etcétera, que son por naturaleza incómodas, ¿no? Y lo usan desde ese lenguaje y lo intentan justificar desde ese lenguaje, ¿no? Y eso sí está sucediendo y a mí al menos se me hace bastante preocupante. Pues es que tiene un elemento preocupante porque me gustó ahorita lo que acabas de decir, como de, pareciera que queremos suprimir la incomodidad, ¿no? O sea, porque Ujú, sí, claro que hay cosas de lo sexual que son incómodas y sobre todo en un sistema como el que describías hace rato, ¿no? Donde no nos enseñaron nada, donde heredamos un montón de culpa que no es fácil desheredar o desaprender. Pues ujú. claro que hay cosas de lo sexual que nos van a parecer incómodas, pero por ejemplo, esta cosa que yo me resistí a creer que era verdad y durante mucho tiempo dije, no, o sea, es típico gente conservadora inventándose, peleándose con la pared como suelen hacerlo. Pero sí hay una creciente tendencia a decir que las escenas de sexo son innecesarias en las películas, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú, Y gente muy joven lo dice, ¿no? ujú. ¿Qué está pasando? O sea, genuinamente me pregunto qué está pasando que está como el péndulo volviéndose a mover como una especie de puritanismo sexual. Es bien complicado y no, definitivamente no pretendo sugerir que tengo la última respuesta sobre el tema, o sea, porque creo que todavía no es como completamente visible, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con varias cosas. O sea, uno es, a ver, el, el tema es que las respuestas fáciles son fáciles de comunicar, ¿no?
Y en medida que son fáciles de comunicar, los formatos a los que tenemos ahorita acceso de comunicación masiva que privilegian lo corto, que privilegian lo rápido, que privilegian el punchline interesante más que la idea bien trabajada, ¿no? De entrada eso hace que sea como mucho más fácil como esparcir nociones que parecen muy sencillas y que te dan la ilusión de que estás entendiendo la realidad, pero no necesariamente es lo que está sucediendo con un cierto nivel de complejidad. Entonces, tienes por un lado eso. Tienes por otro lado cierta, de nuevo como cierta noción, o sea, o cierta idea, o sea, se ha banalizado desde lo woke muchos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto que dices de las películas del cine sexual, del cine erótico, hay banda que yo he visto escribir que si van a ver una película, ¿no? Y hay una escena sexual y no había un aviso antes de que esta película iba a tener escenas sexuales, eso es violencia sexual hacia su persona porque no dieron consentimiento de ver esa película. Y es como, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que no, por supuesto que eso Ujú, no tiene sentido y además es un insulto al término claro. violencia sexual y a las personas que han vivido violencia sexual real, porque tú solo puedes cerrar los ojos y taparte los oídos y ya, y nada pasa. ¿No? Eh, y nada en tu cuerpo ni en tu psique fue transgredido, ¿no? Ujú, Pero es eso, es como esto que hablábamos, ¿no? O sea, se puede tomar con facilidad estos términos y la manera en la que se ha construido cierto discurso también desde lo woke es que hay ciertas cosas que no se debaten, que no se discuten, claro. ¿no? Entonces, si yo digo que sufrí violencia sexual, nadie me lo puede discutir, nadie me lo Ujú, puede debatir. ¿No? Lo cual, obviamente, a ver, de nuevo, esto es complejísimo de decir, esto es, o sea, es como bien ujú, complejo ujú. de entender bien, pero lo que voy es que son eso, como, son como los fenómenos que van pasando, que tienen como mucha, a veces muy buena intención y que nacen de lugares buenos, digamos, pero que de alguna manera van cambiando, van cambiando, van cambiando, se van tergiversando, se van convirtiendo en otra cosa, y entonces tienes de repente justo a alguien, ¿no? Compartiendo como una frase bien sencilla de que le incomodó algo y esto es violencia y debería ser suprimido y gente lo lee y quizás se sintió incómoda, pero en vez de solo asumirlo como, güey, pues es incomodidad y ya, y o sea, está bien, como que la gente haga lo que quiera, ¿no? Como que lo asume como, no, esto es violencia y montarme en la ola me hace sentir importante y me hace sentir parte de algo y me hace sentir que estoy luchando por algo, ¿no? Y al final del día a mí lo que se me hace muy preocupante de eso es que es estrechez mental, ¿no? Es estrechez mental que genera una visión de la realidad de ellos contra mí y eso es la base de los fascismos y de la ideología. Y entonces, como ya hemos visto que está sucediendo con Trump, con Milley, etcétera, es muy fácil que ciertos poderes políticos lleguen y tomen a toda esta banda joven eh, y la lleven hasta su espectro. Ahora, con esto no quiero decir como, no quiero decir como, sí, porque TikTok está volviendo fascistas a los jóvenes. O sea, no sé, ¿no? O sea, no quiero insinuar eso en lo absoluto, pero sí creo que son asuntos que más o menos van relacionados, porque al final del día, o sea, si seguimos estas nociones hasta su último punto, ¿en qué terminan? En censura. ¿No? O sea, y censura tonta. Tenemos, o sea, solo por tomar un ejemplo de cultura pop que se me hace muy, pues muy ligero, ¿no? O sea, como en el live action de Avatar, ¿no? Y menciono Avatar porque creo que es una caricatura que muchas personas habremos visto, ¿no? Y si no la han visto, véanla, pero en el live action de Avatar anunciaron que parece ser que quitaron ya veremos cuando salga, pero parece ser que quitaron como el machismo de Sokka, del personaje de Sokka. Y hay mucha banda enojada como porque dice, güey, el machismo de Sokka era parte de su identidad, ¿no? Y de un modo en el que empieza siendo un macho y su arco de personaje y de crecimiento es en una buena parte aprender a respetar a las mujeres y considerarlas personas fuertes, completas, etcétera. A través de eso crece, a través de eso el mundo entero crece y es una lección muy importante que darle a los niños que ven esa caricatura y que se pueden identificar con él por varias razones. Y lo están quitando porque les pareció incómodo y seguro algún ejecutivo creyó que iba a hacer enojar a las nuevas generaciones, ¿no?
Y eso es de alguna una forma de censura, siento, ¿no? Y es la más mínima, es una serie de Netflix, etcétera, pero esto se puede llegar a traducir en cosas súper, súper peores, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya, perdón, hablé muchísimo, pero... No, no, es que es un tema que a mí me apasiona porque lo he visto con un montón de cosas y eso que dices de es esta estrechez mental de que haya respuestas fáciles para cosas que son muy difíciles de entender, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, sobre las relaciones con diferencia de edad, evidentemente entre personas adultas. Ujú. Hay de nuevo unos discursos que se venden como incuestionables, ¿no? Como de, no, es que incluso he visto personas que dan fórmulas específicas, ¿no? De estos son los años que se tienen que llevar como mínimo y como máximo y tú y tu pareja, ¿no? Y que además, perdón por interrumpirte, No, no, pero no. muchas veces esta fórmula es tonta, y lo digo con respeto, ¿no? O sea, lo digo como descriptivamente, no con ganas de insultar. ¿En qué sentido? Hay una fórmula que mucha gente da que es esto de la mitad de tu edad más 7, ¿no? No sé si la has escuchado, que es Sí, sí, como sí. es tu límite superior. Si yo tengo 30 años, entonces la mitad de mi edad, 15 más 7, 22 es mi límite inferior. Y de ahí la repiten y la ponen hasta como ejemplo de, esa fórmula salió de un capítulo de How I Met Your Mother. ¿Sabes? O sea, no tiene ningún Ajá. tipo de base de nada más que... Y la gente la toma y la repite y de repente ya se vuelve como... O de repente dicen como una persona de 35 años sale con una 25 y es como de un pedófilo. Y es como, güey, tiene 25 años, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué hablas? ¿Qué estás hablando? No tiene sentido, ¿no? Y ahorita tú decías que es una falta de cuando usabas el ejemplo de la gente que va al cine y dice, si sin mi consentimiento me pasan sexo, están ejerciendo violencia sexual contra mí. Y decías que es una falta de respeto a las personas que viven violencia sexual. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como el usar a la ligera estas palabras como pedofilia. No sé cuántos blips le voy a tener que poner a esto en YouTube, pero no importa. Claro, claro. Sí, pero no hay, no hay otra manera. Que esta es otra señal de lo mismo, ¿no? De que no podemos hablar de estas cosas por una... Justo, Como... justo. Sí, sí, pero bueno. Es una falta de respeto a las verdaderas víctimas de estas situaciones, ¿no? Claro, totalmente. Es una completa y absoluta falta de respeto y de eso, que además no ayuda en nada, ¿no? Porque en esto de las relaciones de edad, con mucha diferencia de edad, no explica, no ayuda a explicar profundamente qué implica una diferencia de edad, ¿no? Cómo se vincula con otras eh, aspectos de cómo se vive el poder en una relación, ¿no? ¿Qué obtiene la persona menor en la relación de la persona que es mayor, ¿no? O sea, cuáles son las violencias reales asociadas, o sea, hay muchísimas cosas que están ahí y que no las entendemos y que el problema es que estos discursos dejan a quien lo vive sin herramientas para realmente poder entender su realidad y darle sentido y sanar y tener mejor responsabilidad y poder responder mejor ante ciertas situaciones y vaya, que es lo que idealmente todos querríamos, ¿no? O sea, que las personas tuviéramos mejores herramientas para poder tomar mejores decisiones, pero al menos discursivamente nos dejan sin esas herramientas, porque eso lo reducen a cosas muy simplistas, ¿no? Sí, a fórmulas, a test de BuzzFeed para saber si tienes o no tienes tal condición, si eres o no eres tal personalidad. Y te reducen a cosas que seguramente hizo un becario para conseguir clics. Claro, Y, y es como un poco el buscar la respuesta más sencilla, ¿no? Que es un poco el fenómeno de inmediatamente decir por qué Margot Robbie no está nominada a Mejor Actriz. Es el efecto final de la misoginia, ¿no? Son respuestas fáciles ujú, porque son las que conocemos, ¿no? O sea, no claro, implican que vaya y vea las otras películas. Comento sobre la que ya vi porque es la respuesta que tengo a la mano y el internet claro, nos mueve a eso, ¿no? claro, claro, totalmente, totalmente. Y justo hablábamos ahorita de que las respuestas cortas son las que funcionan, ¿no? No necesariamente solo por el internet, pero pues sí ha favorecido mucho los algoritmos, etcétera. Que los contenidos largos son muy poco consumidos. Yo admiro, por ejemplo, el trabajo de ContraPoints, porque ha sido Claro, como un aferrarse
a hacer contenidos larguísimos porque es la única manera de explicar esos temas. Ujú. También pues tiene los seguidores que tiene y por lo tanto el presupuesto que tiene, ¿no? Pero ¿qué soluciones vas encontrando tú? Que seguramente te lo has preguntado, ¿no? Como en este mundo de la inmediatez, de las respuestas sencillas, ¿qué soluciones encontramos para que no se termine de superficializar el discurso? Ujú. Pues yo creo que al menos yo que hago esta cosa de hacer educación en internet, creo que no hacer lo posible, o al menos yo intentar comprometerme con no renunciar a la dimensión crítica de mi trabajo en favor de ganar, pues, likes, ¿no? O de no ser funado, o de no, o sea, ese tipo de cosas, pues, aunque eso cueste de repente no ser tan popular, no ser tan visto, etcétera, ¿no? Y a ver, también existe contenido corto que es muy bueno, pues, o sea, no es que no se pueda hacer así, ¿no? Pero sí creo, es eso, como intentar tener la sensibilidad. O sea, ya hay muchas, yo desde hace un año, muy conscientemente, y la verdad es que estoy muy bien así, he decidido no hablar de temas de coyuntura, ¿no? Y la razón por la que he decidido no hacerlo es porque cuando algo acaba de suceder, tienes una comprensión mínima de lo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, si hoy le ponen el cuerno a Shakira otra vez, no necesariamente me voy a poner a hablar de eso el día de mañana hasta que pueda entender un poco y hacer de que no, lo que implica la infidelidad, etcétera, hasta pensar un poco lo que quiero decir y entonces ya decirlo o ver si ya no vale la pena decirlo, ¿no? O sea, porque creo que eso también es cuando sucede algo y cuando se abre un tema de conversación en redes sociales, como que se vuelve una competencia para ver quién es la primera persona que tiene la opinión en ese exacto momento, ¿no? Y entonces de nuevo se facilita este intercambio de ideas como banales. Entonces eso, creo que al menos como alguien que se dedica a la educación es como apostarle a seguir haciendo contenido crítico y que sea por supuesto contenido interesante y contenido divertido y contenido, o sea, sabes, como atractivo, o sea, todas esas cosas no están peleadas, ¿no? Por eso es algo que me gusta mucho de hacer podcast, ¿no? Porque el podcast de alguna manera siento que es todavía el tipo de formato que se defiende bastante bien con discusiones largas y que la gente sí escucha en lo largo, ¿no? Por la manera en la que se suele consumir el podcast, que es distinta a la de video, distinta a la de texto, que requiere mucha más concentración o presencia, ¿no? Entonces, eso. ¿Tú? Eh, es que tenía una pregunta en la punta Ok, de la lengua, pero te voy a contestar antes, nada más déjame la apunto, ajá, porque si no se me va a ok. olvidar. No se va a perder. Listo, no, yo no he encontrado la respuesta, o sea, Ok. me gusta mucho platicarlo con gente que lo hace. Tuvimos la oportunidad de presentar el libro de Carla Escoffier en Monterrey, por ejemplo, y cuando hablábamos con Carla, también expresaba una frustración similar, ¿no? Como de, es que si hago un video tantito más largo, ya me dicen que me estoy pasando. Y si subo algo con un poco más texto, inmediatamente el comentario típico de mucho texto, no lo voy a leer, ¿no? Y tengo más preguntas que respuestas, porque justo se pueden tomar estas cosas de decir, sí, voy a hacer contenido que siga siendo atractivo, pero voy a ponerle estos limitantes y luego ves y dices, pues sí, y llegó a este número de personas. Y sí, a veces hay muchas cosas que hacemos que sacrifican likes, al menos nosotros dos que estamos en la conversación, estoy seguro, ¿no? Porque sabemos, conocemos las recetas fáciles, ¿no? Sabemos que si hiciéramos un video de estas son las 5 razones por las que eres un psicópata, sabemos que va a tener muchas reacciones, ¿no? Y que se va a compartir mucho y que mucha gente va a terminar nuestro video diciendo, a huevo, soy un psicópata, ¿no? Ya lo sé. Pero sabemos también que es irresponsable, ¿no? Y que puede tener consecuencias catastróficas. Eh, yo creo que requiere de... Creo que
requiere de hacer responsables también a quien lo hace mal. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, deseo que tu creador de contenido favorito no se vuelva tan popular que tenga miedo a quedar mal con la más mínima persona. Me ha pasado muchas veces. Sí, a mí también. Que hay creadores de contenido que son bien chidos, pero empiezan a aparecer las marcas y entonces dices, ya no dice nada. O de que ya es amigo de los otros creadores de contenido, entonces ya no los puede criticar. Y Ujú. no me siento exento de eso, creo que me ha pasado algunas veces. Pero... mm, ay, ya sé qué diría. Creo que está en nosotros también como usuarios, Ujú. dentro del poco poder que tenemos, de apoyar incluso financieramente los proyectos. O sea, por ejemplo, si tu creador de contenido tiene un Patreon, ¿no? Y es alguien que hace videos de 1 hora, pero ves el video de 1 hora y terminas entendiendo, o sea, sabes que leyó 15 libros para hacer ese video de 1 hora, o leyó todas las noticias durante un mes para poder conectar puntos, pues tomarlo como un servicio, ¿no? Y pues pagar el servicio, ¿no? Si Claro, se claro. puede. O si da talleres, pues entrar a sus talleres. O sea, porque la realidad es que la mayoría de los creadores de contenido que se traicionan o que nos traicionamos en momentos por no hablar de algo o no entrarle a algo, es porque a veces es nuestro trabajo y a veces si no cae un patrocinio, si no cae una colaboración, pues no cae dinero, ¿no? Entonces, como esta cosa del financiamiento del usuario es una solución, pero es una cultura de la que estamos muy lejos, creo yo. Ujú. Sí, completamente, completamente. Hay muchas cosas, hay muchas razones por las que estamos lejos, hasta por el acceso a tarjetas de crédito, ¿sabes? Pero sí, o sea, creo que eso que dices es bueno y además con esto que decías de Carla Escoffier, del esto también, pues yo pienso como, pues si te dicen mucho texto, pues mucho texto, ¿no? Perdón, ¿no? Como que, Sí, sí, sí. también para mí una posición personal que tengo es como, yo hago mucho esfuerzo por siempre intentar sí presentar las ideas, a menos que sea, por ejemplo, el libro que escribí, que me puedo jugar un poco más, ¿no? Pero si es algo como que si tengo que hacerlo en corto, lo hago en corto y lo mantengo esencialito. Pero hay ideas que van a requerir más tiempo y ni modo, ¿no? Y no voy a hacer ese sacrificio de la idea por complacer a la persona que no quiso leer un segundo más. Es como, bueno, ni modo, chance lo que yo hago no es para ti, ya está bien, ¿no? Claro, sí. Ujú. Hace rato hablabas del formato del podcast como algo que te gusta porque te puedes expandir. A mí me pasa lo mismo, me parece como que enriquece mucho. ¿Qué podcast escuchas? Mira, te voy a ser bien honesto, la verdad es que casi no escucho podcast, Ok. porque, y tiene mucho que ver con mi trabajo, porque justo, o sea, porque lo que es creación de contenido o escribir, pues no puedo estar escuchando a alguien hablándome al oído mientras estoy escribiendo, ¿no? Y dos, la otra cosa que hago de trabajo es dar terapia. Entonces, solo escucho podcast cuando salgo a veces a pasear a mi perro o cuando voy en la calle en camino al metrobús, porque cuando llego al metrobús usualmente me pongo a leer en el celular. Y lo que escucho, o sea, me gustan los podcasts de conversación, me gusta mucho el podcast hay un güey que se llama Dax Shepard, que tiene un podcast que se llama Armchair Expert, se me hacen buenas conversaciones, a veces entrevista a gente muy interesante. La gran pasión de mi vida son los videojuegos y escucho mucho un podcast que se llama Triple Click, que se me hace fascinante para quien le gustan los videojuegos. Es muy divertido, es muy ameno y además es muy, como aprendes muchas cosas. Eh, y la verdad es que más que programas en específicos, usualmente cuando escucho me interesa escuchar a alguien y entonces busco, o sea, quiero escuchar entrevistas de Luis Ruiz, entonces busco Luis Ruiz y bajo de que tres, cuatro entrevistas y me pongo a escucharlas, ¿no? Sobre todo eso, conversacionales es lo que escucho. Ya, muy bien. Ujú. Sí, me quedaba con esa inquietud, porque sí es un formato muy interesante y que en México siento que apenas estamos como entendiendo sus posibilidades y usándolas para Ujú. algunas cosas interesantes y otras desastrosas. Este, Total, antes totalmente. de ir hay unas preguntas que le hago a todos mis invitados, pero antes de eso, ¿te considero una persona que
aparte de saber mucho de lo que, de tu trabajo, pues, te veo como alguien comprometido socialmente en general. O sea, cuando hay como cosas como problemáticas sociales del momento, creo que no eres alguien que se quede callado. Y me surgía esta pregunta, o sea, o que se quede callado cuando tiene algo interesante que decir. Pero me surgía esta pregunta de si consideras que en este contexto que ya describimos de ignorancia respecto a la sexualidad, de un conservadurismo que limita, ¿la educación sexual puede ser una especie de activismo? Creo que sí. Yo no creo que lo que yo haga sea activismo, para nada, pero definitivamente sí, o sea, o sea, hay personas que hacen activismo de educación sexual en muchos espacios, en muchos lados, y que es gente a la que respeto mucho y que creo que justo está metiendo el cuerpo muy cañón, ¿sabes? Para poder como llevar información, llevar herramientas, llevar recursos, llevar hasta cosas como prácticas físicas, materiales relativas al cuidado sexual a comunidades o personas que no necesariamente lo tienen como acceso, ¿no? Entonces definitivamente creo que sí, yo no considero lo que yo hago activismo porque me parece que lo que yo hago es distinto, es otra cosa, ¿sabes? O sea, pero sí, definitivamente hay quien lo hace y a mí es gente a la que yo respeto muchísimo. Sí, a O mí sea, lo que me lo ustedes hacen, preguntan. a mí me parece interesantísimo, ¿sabes? Lo que hacen con abrazo grupal, ¿no? O sea, me parece algo que es como muy chido porque no solo se meten en la discusión, digamos, como, sino además lo hacen desde una perspectiva que se nota que siempre está buscando ser crítica, que se nota que siempre está buscando ser como interesante, que se nota que está buscando como alimentarse constantemente de otras discusiones y de lo que está pasando alrededor y como que me da la impresión que llevan sobre todo síntesis de reflexiones profundas que están constantemente teniendo, ¿no? Y, y sí, o sea, ese tipo de trabajo, ¿no? A mí me parece una cosa, pues muy chida y que se nota en lo que sirven, los alcances que tienen, en la audiencia que has construido, en lo que la gente siente de ustedes, ¿no? Muchas gracias, me honra mucho, de nuevo, por una gran admiración que tengo hacia tu trabajo. Y ya iba a pasar al final, pero es que ahorita que hablabas de esto, ¿no? Como del hacer contenido, del hacer contenido de estos temas que son tan cercanos, tanto lo que tú haces como lo que nosotros hacemos, a la identidad de las personas, a cómo las personas se entienden. Siento yo que se desarrollan relaciones parasociales súper fuertes a pesar de tener plataformas de un tamaño como modesto, pues, o sea, no ser unas superestrellas. Siento que se hacen como estas relaciones parasociales fuertes, donde no sé si te ha pasado, yo agradezco mucho que la gente nos siga y agradezco mucho que la gente nos quiera y que la gente tenga una relación con nosotros. Pero la gente se vuelve metiche. Y voy a poner un ejemplo que no es mío y espero que a Andrea no le moleste, pero cuando Andrea anunció que está embarazada, nos llegaron Uy, no, muchos mensajes horribles. Muchos yo mensajes horribles. lo pensé, o sea, perdón por interrumpir, o sea, sí, Ajá. cuando Sandra subió esto, sí hubo una parte de mí que pensó de que, puta, a ver cómo le va, ¿no? Como con Ajá. esto, ¿no? Ajá. O sea, de verdad, luego ahí tengo los screenshots porque Andrea, a pesar de parecer que es alguien que se quiere pelear con todo mundo, se contiene. Pero hubo un momento donde yo decía, es que no puede ser los mensajes desde el discurso ecofascista de tú eres casi que la responsable última de la contaminación, hasta esta cosa de, claro que gente que tiene sus expectativas puestas en una figura con la que reconstruyó una relación y cuando esa persona toma una decisión que a lo mejor no es la que ella tomaría, hay como una cosa rara, como de decepción, de desilusión. No sé, no sé si en tu caso, que estoy seguro que hay gente que también ha desarrollado estas relaciones parasociales contigo y con tu pareja incluso, porque tienen el podcast juntes. ¿Te ha pasado como esta gente que ya se vuelve casi que, o sea, que creen que les debes algo como en tu vida personal? Me ha pasado,
Ujú. Mm, no me pasa tanto. Ajá. Mm, mm, y la verdad es que los ignoro, ¿sabes? O sea, Ok. como, pues sí, o sea, en algún momento me angustiaba mucho, pero ahora ya es como que no te conozco, no me conoces, no te Ajá. debo nada, no me debes nada, ¿no? Como yo lo que hago es eso, proveo un servicio donde creo un producto que además en su gran mayoría es gratuito, Ujú. ¿no? Y lo hago obviamente con la expectativa de que a la gente le guste, de que lo consuma, de que interactúe con él, de que me permita que esto sea un modo de vida o algo que me permita tener una vida, ¿no? Como profesionalmente hablando. Y para que eso pueda ser, yo necesito tomar un poco de distancia, ¿sabes? Y entonces si me involucro con eso, es como, es horrible, o sea, te deja sin dormir, ¿sabes? Te vuelve loco, o sea, te pone mal, ¿no? A mí me ha pasado de en serio estar mal por eso, por un mal comentario que leí, que me tiene obsesionado durante días, y digo, yo no quiero esa vida, ¿no? O sea, yo no quiero eso, porque además mi vida está en otro lado, esto es una cosa que hago con muchísimo cariño y con muchísima atención, pero que es chamba, ¿sabes? Y yo como principio personal tengo nunca, 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 nunca darle nada de mí a mi chamba que me pueda lastimar, ¿sabes? Entonces, como cuando he tenido esas interacciones que de nuevo, por fortuna, han sido pocas, la verdad es que digo como, "Ay, bueno, vale". Elimino el comentario, ni siquiera respondo, ¿no? Y como... y lo que he descubierto es que muchas de las personas dicen por decir y ya, y luego no vuelven a decir nada y ahí siguen y está muy padre y algunas se van, o sea, como que también es como, bueno, no, no es tan relevante, para la persona que lo escribe, no es tan relevante, ¿sabes? O sea, es uno de muchos más pensamientos que tuvo durante el día, entonces tampoco voy a permitir que sea relevante para mí. Exacto, y que tristemente a lo mejor acostumbra expresar absolutamente todos los pensamientos que tiene durante el día. Pero Exacto, exacto, ¿no? sí, sí, así el otro día me pasó de que alguien que me manda un screenshot para comprobarme que sigo a Matt Rife en Instagram y diciéndome de Ajá. que, ¿por qué lo sigues y no sé qué? Y yo de que, Ah, güey, ni me sí. acordaba, está guapo, está mamado, seguramente por eso lo sigo. Sí, sí, Este, también eso me ha pasado. Y es lo mismo de que, güey, o sea, sigo a 1,000 personas en Twitter y en realidad leo a 5. O sea, como que ahorita ajá, la dejo ajá. de seguir, perdón, y ya. O no, ¿sabes? Como que, güey, pues, ¿tú qué me vas a andar diciendo qué hacer o no? Pues, Total. ah, Oye, ¿tienes tiempo de responderme cuatro preguntas rápidas? claro. Perfecto. Estas se las hago a todo el mundo para conocerles mejor. La primera es, ¿hay alguna escena de una película que siempre te haga llorar? Eh, sí, sí, definitivamente. Hay una película que se llama It's Such a Beautiful Day, de un animador que se llama Don Hertzfeldt, que es mi película favorita. Eh, y hay bueno, el final de esa película me conmueve muchísimo. O sea, se me hace una cosa extraordinaria y bellísima y siempre me va a hacer llorar. Eso, y no película, pero el episodio 1015 de One Piece. También es una cosa que cada vez que siento un poquito de ganas de llorar, me pongo a ver una parte de ese episodio en específico, que son los últimos 2 minutos y medio, que también es así, chef's kiss. Órale, qué fuerte que viste 1015 episodios. Sí, Sí. sí, o sea, son 1015 y van ahorita en el 1090, entonces, No mames. O ajá. sea, siento que los fans del anime y los fans de Betty la Fea ven así de que Oh, sí, hay, muchas hay un horas. diagrama de Venn, sí, sí, definitivamente. Sí, sí, ¿Cuál sí. sería la razón más probable por la que llamarían a tus papás o a tu mamá o a tu papá de la escuela? Ya sea para regañar o para felicitar. Eh, Depende, en la primaria para felicitar porque saqué muy buena calificación o gané un concursito de algo o algo así. En la secundaria, pues me llamaban mucho porque, o sea, porque me peleaba con alguien, porque me volaba clases, porque insultaba a algún maestro, porque
llevaba 3 semanas sin entregar tareas. La verdad fui un muy mal estudiante de secundaria, entonces esas eran las razones. Si fueras una princesa de Disney, ¿quién serías? La Bella Durmiente porque me encanta dormir. Así, si yo pudiera entrar en un sueño eterno que no fuera la muerte, si no fuera Claro. temporal, pero que se sintiera eterno, sí, lo haría definitivamente. El otro día vi una nota de que la actriz Dakota Johnson duerme 14 horas diarias y dije, wow. Qué envidia, así, neta, qué envidia. Y finalmente, ¿cuál ha sido el mejor consejo que alguien te ha dado? Mm, no, 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 a ver, no es una frase como tal, pero la idea general es como ser disciplinado, ¿no? O sea, la noción de ten disciplina, como con o sin privilegio, con o sin suerte, con o sin lo que queda cuando no tienes nada de esto o lo que te empuja cuando lo tienes, es tu disciplina, ¿no? Entonces, esta noción de ser disciplinado, de hacer las cosas cuando no quieres hacerlas, ¿no? Es algo que me ha ayudado mucho profesionalmente en mi salud, en mis amistades, en mis relaciones, en todo, o sea, eso, ¿no? Y es lo que más estoy agradecido de las personas que en algún momento me lo enseñaron o me lo recordaron, ¿no? Ujú. Excelente. César, muchísimas gracias por A ti, Luis, la pasé súper bien. acompañarnos. Algo que quieras invitar a la gente a seguir, consumir, hacer, etcétera. Pues tengo en redes sociales, estoy como @César Galicia y tengo este podcast que se llama Rico y Bonito, que ahorita estamos en una breve pausa, pero vamos a estrenar nuestra tercera temporada en mayo, que además va a ser mucho más grande y bonita y mejor producida que la segunda. Estamos muy emocionados. Y pues eso, nada más. Ah, bueno, tengo un libro que se llama De eso no se habla. No se alcanza a ver bien acá porque la imagen está dividida, pero digo, espejeada. Pero se llama De eso no se habla. Lo pueden encontrar en prácticamente cualquier librería. Es un libro de ensayos sobre educación sexual. Yo creo que está muy bonito. Es el libro que Luis tan amablemente me hizo gran favor de presentar hace unos meses. Y pues eso, muchísimas gracias por invitarme, Luis. Me la pasé súper bien. Yo lo comparto, es un gran libro, me encantó. Aprendí mucho Gracias. y creo que todo el mundo debería leerlo. Gracias, César, por acompañarnos y gracias a todos, todas y todos ustedes por estar una vez más en el podcast de Abrazo Grupal. Nos volvemos a ver y escuchar el próximo viernes. Adiós.